Bueno, hoy vamos a profundizar principalmente en dos textos que son los que ustedes deben comenzar este proceso en la asignatura de Psicología Psicoanalítica 1. Y el primero de ellos es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Este fue publicado por Sigmund Freud en 1893 y forma parte de los escritos que también están tributando a estudios sobre la histeria. ¿Ya? Un poco de contexto solamente porque ustedes ya han visto parte de la biografía, la historia freudiana y del psicoanálisis junto con la profesora, y algo que podemos ir entrelazando, ¿verdad? O entretejiendo en el desarrollo del semestre. Así que en este punto solamente les voy a hablar acerca de la importancia que tiene el impacto y la propuesta de Freud en su contexto. Recordemos que en ese entonces, Freud, como neurólogo, estaba inmerso en una lógica bastante positivista, ¿verdad? En un lugar donde estaban aunados los criterios más bien de corte observacional y de la medicina, ¿verdad? Y de todas las ciencias. En ese sentido, el enfoque o el rol que tiene Freud y que le da una cierta revolución a cómo es el tratamiento terapéutico de pacientes con enfermedades mentales, como se trataba en ese entonces, neurastenias, neuralgia, psiconeurosis, neurosis de angustia, entre otros, y la histeria, es que trata de ver el alivio, ¿verdad?, del malestar de pacientes neuróticos y de toda esta gama que ya les expliqué, al descubrir desde esta perspectiva psicoanalítica el papel del inconsciente y de cómo afecta también desde allí los impulsos instintivos que tenemos. Y bueno, en el otro texto que vamos a revisar vamos a ver también cómo eso está atravesado por las huellas némicas relacionadas con la sexualidad infantil y cómo esas tienen una nueva simbolización en la vida adulta, lo que se expresa a través de determinadas conductas, comportamientos y del cuerpo. Tanto así que hay una frase que tengo preparada casi al final que tiene que ver con que el cuerpo muchas veces habla lo que no ha sido alcanzado por la palabra, aún. Y por ahí va a estar el foco o el enganche que va a ser el psicoanálisis. Bueno, en ese contexto había un gran tratamiento dentro de la neurología, ¿verdad? La medicina, acerca de la histeria. Recordemos que la histeria viene desde histera, que significa útero, por tanto se asociaba a un malestar o a una patología principalmente de mujeres. Y en ese sentido, tomando un poquito de historia crítica por ese lado, hay que entender que desde la medicina ya el ser mujer era sinónimo de enfermedad. Entonces, el inconsciente como propuesta freudiana nace como una explicación psicopatológica, no hay que perder ese punto de vista, o sea, el inconsciente no sale desde hacer filosofía netamente, ¿verdad? No nace desde un esfuerzo únicamente metafísico o ontológico del aparato psíquico, sino que nace desde el tratamiento de la psicopatología y desde allí el enganche para poder entender cómo nace la propuesta de que exista determinado lugar, no posición ni ubicación, sino que determinado lugar llamado inconsciente. Y esto se contrapone, ¿verdad?, a la explicación que había desde la neurología de una lesión cerebral para las pacientes histéricas. Porque en ese entonces, cuando se trataba la histeria, era netamente en términos biológicos, o sea, tratar de buscar una lesión cerebral, una lesión somática que pudiese desencadenar los síntomas que estábamos viendo, como contracturas, como anestesias corporales, parálisis, como comportamientos infantiles, como desvaríos, entre otros. Entonces, en ese punto no se vinculaba la biografía de la persona, la historia de la persona, qué había ocurrido con su familia, si habían estado las figuras familiares, los otros significativos, quiénes habían sido, si habían estado presentes, ausentes, qué había pasado con los amores en la infancia, con la seducción y cómo era su constitución familiar, entre otras cosas. Siendo así, históricamente, Freud propone una nueva ciencia, ¿verdad?, que en este espacio sociohistórico se entiende como el psicoanálisis y que va a formar parte de la psicología y como un nuevo método terapéutico. Eso obviamente no estuvo exento de polémicas porque si tenemos un foco en la sexualidad y estamos hablando de un- una, una Europa bastante victoriana, ¿no?, y conservadora, obviamente esto fue desagradable si teníamos que hablar de la sexualidad, exponer la sexualidad, aunque fuese con un médico, y la gente muchas veces no creyó en sus estudios y fue bastante reticente a estas prácticas.
Ahí podemos ver alguna foto muy clásica, ¿verdad?, de cuando se habla de pacientes histéricas, donde destacan conductas, miradas, comportamientos, ademanes y gestos que nos pueden recordar a un comportamiento infantil, pero a la vez también con gestualidades que podríamos asociar a lo sexual. Y esto es lo que ya comienza a ser un poco polémico, ¿verdad?, entre lo que propone Freud. Entonces, en ese tiempo ya el estar ocupado, el estar muy agotado, el ser productivo, el ir a trabajar a la empresa más de 12 horas, el, como dicen por ahí, hay una frase que a mí me gusta mucho en términos críticos porque está compuesta de factores tanto de rendimiento, de capital y también de patriarcado, que tiene que ver con el trabajo hace al hombre, el trabajo y hace al hombre, no a la mujer. Entonces, todavía quedan un poco de esas herencias, pero en ese entonces podemos ver quizás donde ya estaban instituyéndose ese tipo de saberes que circulaban en la cultura. Y bueno, entre medio también podríamos preguntarnos eso mismo, ¿se ha cambiado un poco aquello o seguimos en la misma lógica? Ahora, pensando en las histéricas, ¿verdad? O en los enfermos mentales de ese entonces, las personas que presentaban estas patologías, la mayoría eran pobres, entonces todo esto de la enfermedad mental se fue vinculando con algo que era marginal, anormal, algo que no queríamos en la sociedad normal y que además era peligroso. Entonces, en todo esto se enfocaron, ¿verdad?, los neurólogos, los psiquiatras, y cabe destacar ahí, para quien le guste también vincular la historia de todo lo que es la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología en Chile. En el barrio Yungay, en 1852, estuvo la Casa de Orates de Nuestra Señora de los Ángeles, que actualmente podemos conocer, pero en Recoleta, ¿no?, como el Instituto Psiquiátrico Dr. José Orbich Barak. Entonces, en ese entonces ya había un acopio de enfermos mentales, ¿verdad?, donde se le trataba de dar una atención profesional, ¿verdad? Pero a la vez también restringir de su libre circulación o de su exposición con la sociedad natural, común y corriente. Y cabe destacar también ahí que cuando después se trasladó esta casa de orates de Nuestra Señora de los Ángeles, actual José Orbitz, en 1858, se fue a La Chimba en Recoleta. Y ahí hay un punto bien importante que trata un profesor que tuve en el ICHPA, que es Mariano Rupertus, eh, que ya en Santiago, ¿verdad? Y en ese entonces se estaba acopiando en determinado lugar lo indeseable. Entonces, en un mismo lugar se compartía el cementerio general, el Hospital San José y el servicio médico legal. Entonces, la locura, la enfermedad y la muerte se agruparon alejadas de nuestra sociedad normal y limpia, ¿no? Nuestra sociedad sana. Bueno, la propuesta freudiana tiene que ver con todo un desarrollo que viene de Charcot, ¿verdad? Y también de su colaboración junto con Breuer, que son dos autores que estaban en el fondo trabajando con él también, relacionado con el tratamiento médico de la sintomatología histérica. Entonces, esta enfermedad enigmática que viene siendo la histeria, porque presentaba sintomatología física, ¿verdad?, biológica y conductual, pero no tenía ningún tipo de etiología, es decir, una causa sintomática que se pudiera asociar precisamente también a lo biológico. Y por ende, ahí es donde en esa profundidad, en esa oscuridad, es donde Freud quiere indagar y encontrar cómo podría estar afectando al ser humano algo que no tiene una conformación, ¿verdad?, o una causa ligada al cerebro o al sistema nervioso. Bueno, Charcot comenzó a trabajar y también instruyó bastante a Freud en la técnica de la hipnosis. De esta manera trataban de cambiar los síntomas que molestaban a algunas de las histéricas, ¿no?, como la ceguera, la parálisis, perdón, el mutismo o dolores agudos. Pero más allá de la hipnosis, Freud pensó que podría existir un lugar en la mente de los humanos, al menos desde Freud así lo puede plantear, donde podían alojarse, restringirse, arrojarse algunos recuerdos, afectos, sobre todo displacenteros, que no eran deseados por la persona, pero que seguían siendo parte de esa persona, que no era como que quedasen olvidados para siempre. Entonces, Freud ya propone aquí una decisión en la conciencia o en la mentalidad, ¿verdad?, del sujeto,
ya que nuestra mente puede estar traumatizada y puede estar dividida por esto displacentero, por el dolor, por la vergüenza también, que es muy importante. Y así nosotros podríamos reprimir estos recuerdos, ¿verdad? Y eso permite el surgimiento del inconsciente como propuesta de este lugar donde arrojamos aquello que no queremos tener en la conciencia y por extensión del psicoanálisis. Bueno, eso viene siendo la revolución psicoanalítica, ¿no? Porque, bueno, propuso todo un campo de desarrollo científico, ¿verdad? Para explicar las enfermedades mentales. Fue una innovación porque vinculaba el sufrimiento psíquico, es decir, lo que nos afectaba mentalmente, afectivamente, con la vida que iban llevando las personas. Y ya psicoanalizarse como práctica, ¿verdad? O como oportunidad, incluso como privilegio, sobre todo en sus primeras etapas, era una oportunidad personal, ¿verdad?, para cambiar y poder enfrentarse al encierro, al agotamiento, a la frustración sexual en todo su sentido, ¿verdad? Y esto también se fue combinando con la hidroterapia, con la farmacología y con otros tipos de trabajos relacionados con la labor. Aquí les dejo una pequeña frase también que viene imbricando la historia de Chile con el psicoanálisis y cómo las ideas de Freud también iban llegando a Latinoamérica, que tiene que ver con un reportaje de la revista Zig-Zag de 1937. Se preguntan, ¿habrá entonces en nosotros un demonio o quizás un amo que habita en nosotros, que no conocemos y que ordena muchos de nuestros pensamientos y actos, dejándonos creer que ha sido obra de la casualidad? Ese amo existe, se llama el inconsciente. Ahora bien, derechamente en el primer texto, que es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, tenemos que establecer cuáles son las expresiones de la histeria. En el mismo texto aparecen, ustedes las pueden encontrar, que tienen que ver con neuralgias y anestesias de diversa índole. Las neuralgias siempre tienen que ver con un componente de afectación a nivel nervioso y del sistema nervioso. Contracturas y parálisis corporales, ataques histéricos y convulsiones epileptoides, que en principio creían que eran epilepsias genuinas, pero después se fue entendiendo que no. Tics, por supuesto, vómitos permanentes y anorexia, el rehusarse a ingerir todo tipo de comida, incluso agua. Hay una paciente, un caso muy particular que me imagino que ya deben haber visto con la profesora, o quizás lo van a ver pronto, que es Ana O, y la manifestación y el síntoma que tiene con no querer tomar agua, y que después al final le puede explicar en el fondo por qué era. Perturbaciones de toda índole a nivel de la visión en las pacientes histéricas y alucinaciones. Bueno, los síntomas más diferentes de la histeria mantienen con el trauma ocasionador un nexo tan estricto como aquellos otros fenómenos más transparentes, dice Freud en el texto. O sea, los síntomas de la histeria que podemos ver aquí enlistados tienen una relación o un nexo con el trauma que pudo haber ocasionado eso. Y además Freud va a indagar en cómo ese trauma puede ser un trauma psíquico y no un trauma físico. Entonces, ese nexo, por muy, entre comillas, evidente o fundamentado que sea para Freud en este punto, no es tan simple, porque a veces solo consiste en un vínculo a nivel simbólico, a nivel de significar algo entre la causa y el fenómeno patológico, es decir, cómo se expresa esta conducta histérica. Y eso también lo va relacionando poco a poco con lo que pasa con las personas sanas en el sueño. Y aquí es donde, desde Charcot, que utilizaba la hipnosis, desde el vínculo simbólico que puede encontrar Freud también entre la causa y la histeria, y lo que ocurre también a nivel de los sueños de toda persona, que Freud ya puede ir potenciando y fundamentando la existencia de un lugar que podría ser el inconsciente. Un lugar donde se podría acceder, en primer término, ¿verdad?, a través de la hipnosis, a través de escudriñar en los síntomas o a través de interpretar los sueños, que es el texto que viene más adelante, ¿no? Y aquí también se puede ver cómo esta simbolización de algunas situaciones se vincula con la afectación patológica, o sea, un dolor anímico, un dolor afectivo, emocional, se relaciona con la neuralgia, ¿no? Con estos dolores muy fuertes de cabeza o de alguna terminación nerviosa en la corporalidad, o como el asco moral, cuando algo moralmente me genera asco, ¿no? Em, Se relaciona con el vómito.
Y en ese punto ya Freud va a proponer que la neurosis traumática, la causa de la enfermedad no es la lesión corporal, como yo les venía diciendo, sino que es el afecto de horror, el trauma psíquico. Así es donde ya nos vamos encaminando hacia el psicoanálisis como un procedimiento terapéutico. Citando directamente a Freud en Amor Rortu, Freud dice que los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador. Es decir, cuando podemos vislumbrar cuál es la causa, ¿no? Convocando al mismo tiempo el afecto acompañante. Es decir, este recuerdo de una causa iba acompañado de determinada emoción o afecto. Y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Hago hincapié ahí en que no es un recordar cualquiera, sino que es un recordar que debe ir acompañado de un afecto, ¿no? Porque un recordar no acompañado de afecto es casi siempre totalmente ineficaz, dice Freud. Tiene que ser repetido con la mayor vividez posible y declarado, es decir, simbolizado a través del habla. Y de ahí que pasamos de la cura, ¿no? De la observación a la cura del habla. En ese sentido, también Freud señala que el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias, que las reminiscencias implican traer a la memoria lo lejano u olvidado, ¿no? Entonces, el histérico, o la histérica en este caso, que está manifestando todas estas conductas patológicas que estábamos revisando, también señala que es un traer al presente algo que está lejano, algo que está olvidado. Entonces, por ejemplo, llorar por un dolor psíquico recordado y de hace años es un ejemplo claro de cómo hay una reminiscencia, pero también no solamente en este afecto que emerge, sino también en el acto de quedar paralizado, de tener una anestesia en un brazo, de tener una conducta totalmente desadaptativa, qué sé yo. Entonces aquí ya viene también a encajar dos cosas. Primero, el método catártico, que en el fondo va a generar que el psicoanalista o el terapeuta hasta este punto busque la catarsis de un recuerdo que va acompañado de un afecto. Entonces, si yo como analista, a través del habla, intento que la persona recuerde algo que tiene un afecto displacentero y pueda soltar ese afecto que en el momento en que vivió esa experiencia no pudo desarrollar o manifestar enérgicamente, por decirles cuando alguien me hizo daño y quizás por vergüenza al sector donde yo estaba, o porque alguien me asalta y yo quedo con ese horror y ese terror del momento de no saber qué hacer y que mi vida corre peligro, no puedo expresar ese llanto, esa ira, la frustración, etcétera, y queda guardada para siempre. A través de esta habla, ¿verdad? Y del método catártico, el terapeuta va a buscar la catarsis y que la persona en el fondo pueda llorar en ese momento a través del recuerdo y de hablar de lo que le pasó, pueda sentir ira, pueda sentir frustración, pueda expresar que le dio mucha vergüenza y otras cosas. Y eso ocurre porque se va a buscar la abreacción a través del habla, porque no hubo una abreacción en el momento en que vivió la experiencia, entendiendo la abreacción, ¿verdad?, como esa descarga de la tensión psíquica que es provocada por una experiencia traumática. Y la abreacción en este caso es como la finalidad del método catártico. El método catártico a través del habla va a buscar que ese recuerdo con el afecto sean recordados y que pueda expresarse el afecto y de esa manera lograr la abreacción, que es esta descarga psíquica, ¿no?, de ese recuerdo traumático. Ahora, hay algunos antecedentes del inconsciente que comienzan a aparecer aquí, ¿no? Porque Freud dice que base y condición de la histeria es la existencia de estados hipnoides. Y dice que las representaciones, ¿verdad?, los pensamientos que en ellos afloran en estos estados hipnoides son muy intensas, pero que tiene bloqueado el comienzo asociativo o la vinculación, ¿verdad?, con el resto del contenido de la conciencia. Y ahí es donde podríamos pensar que en esos estados hipnoides estamos en un lugar, mientras que en la conciencia estamos en otro lugar. Y es como si a través de la hipnosis, en este caso, o del habla, nosotros pudiésemos acceder a ese otro lugar que está bloqueado en su comercio asociativo, dice Freud, ¿verdad? Pero en el vínculo de recuerdos, memorias, ¿no?, con la conciencia. Y ahí es donde se podría trabajar.
Dice el mismo Freud que el recuerdo del trauma psíquico no se halla en la memoria normal del enfermo, memoria normal del enfermo, pensando que eso podría ser el consciente, sino en la memoria del hipnotizado. Entonces ya está haciendo como una escisión. Hay como dos yoes, dos yo. Uno que sería el normal, como dice ahí, y otra memoria del hipnotizado. Como si hubiesen dos puertas distintas. Eh, y esto ya propone que existe una escisión de la conciencia. Entonces podríamos tener una conciencia y un inconsciente. A eso me refiero con dos yoes, con dos lugares. Como un doble consciente, una conciencia segunda. También aporta aquí Freud lo siguiente: nuestras psicosis oníricas no influyen sobre nuestro estado de vigilia, es decir, todo este real, todo este sin sentido, irracional y sin lógica, sin tiempo-espacio que podemos vivir en un sueño, no influyen en nuestro estado de vigilia cuando estamos despiertos, ¿no? Quedan ahí, en el sueño. Pero los productos de los estados hipnóticos sí penetran en la vida normal cuando estamos despiertos, como fenómenos histéricos, en el caso de estas personas que presentan la patología. Y ahí también hay una diferencia, ¿no? Es como si, claro, fueran distintas puertas, pero lo onírico no nos va a afectar cuando estamos despiertos, pero sí los estados hipnóticos penetran en la vida de un histérico a través de sus fenómenos. Así, los síntomas histéricos permanentes están relacionados con traumas psíquicos que no se tramitaron por la abreacción ni por un trabajo asociativo del pensar. Era lo que yo les estaba explicando en la diapositiva anterior, ¿no? O sea, el síntoma histérico y la histeria por sí misma está relacionada con alguna experiencia traumática que no pudo ser abreaccionada en su momento, que no pudo ser descargada afectivamente, o que tampoco había un trabajo asociativo de pensar acerca de ello, ni mucho menos hablar acerca de ello. Entonces, lo importante va a ser entender ese punto y que estos síntomas histéricos se sustraen de la capacidad de memorizar o de recordar de la conciencia normal y parecen pertenecer al contenido de pensamientos de estados de conciencia hipnoides con asociación restringida. Nuevamente ahí está hablando de una restricción. Hay algo que está por un lado y que no puede comunicarse con otro. Así es como propone esta cura terapéutica. Ocurre que a través de esta cura en el habla y a través de, bueno, lo que podría comenzar con la hipnosis, ¿no? Con la sugestión, ahora lo va a proponer en el método catártico y que va a buscar la abreacción. Entonces, ¿qué generaría este método? Buscaría cancelar la acción eficiente de la representación originariamente no abreaccionada. Espero que eso se entienda de primera, puede ser un poco complejo, pero en realidad es cancelar la acción de ese pensamiento original que no fue descargado en su afectividad, como el hecho que yo les decía que algo me haya traumado y que yo no haya llorado en ese momento, ¿ya? El no haber llorado y reprimir esa emoción va a quedar alojada con ese recuerdo para siempre en ese lugar hipnoide o de lo onírico quizás, como va proponiendo Freud. ¿Y qué pasa con este método catártico y lo que va proponiendo Freud? Que permitiría a este afecto estrangulado, dice él, yo le pongo ahí reprimido, que ese afecto reprimido pueda desarrollarse y descargarse a través del decir, del hablar, y así llevarlo hasta su rectificación asociativa al introducirse ese recuerdo y ese afecto que no había sido descargado en la conciencia normal, o al cancelarla por una sugestión médica, que es este método sugestivo que deben haber visto en clase ya cuando ponía su mano en la frente, ¿verdad? Y le iba en el fondo orientando y diciendo a la paciente o al paciente lo que tenía que ir pensando casi, e incluso olvidar algunas cosas. Es como es como un punto medio entre la hipnosis y la asociación libre que vendría ya finalmente en el psicoanálisis. Bueno, y en definitiva, haciendo todo ese transcurso para entender cómo la histeria en el fondo es una manifestación de algo que fue guardado con un recuerdo y un afecto displacentero, ¿no? Y que a través de este método catártico vamos a buscar la abreacción de esa energía, de la descarga psíquica que no pudo ser descargada en el momento en que se vivió. Les pongo algunos ejemplos clínicos de cómo podríamos entender algunas manifestaciones de fenómenos histéricos en lo que propone el mismo Freud y algunos que tenemos nosotros. O sea, está el ejemplo de Ana O, de esta paciente, ¿no? Y la hidrofobia por el perro de su niñera.
Tenía una niñera y esta niñera tenía un perro que a ella le disgustaba mucho cuando era niña. Y este perro tomó agua de su vaso cuando ella era niña. Entonces ella tenía una hidrofobia que estuvo sin tomar agua, no recuerdo en este momento cuánto tiempo, pero era una cuestión totalmente insana. Y el solo hecho de recordar aquello y el efecto displacentero que le generó el ver cómo ese perro babeaba y langueteaba ese vaso, le permitió simbolizar el recuerdo, ¿verdad? En el decirlo y que Ana volviera a beber agua. Pudo rectificar esa asociación simbólica entre el recuerdo y el afecto. Otro ejemplo de una manifestación, ¿verdad?, histérica con su sintomatología sería que una pareja discute y con lo que un hombre le responde a su pareja mujer, ella expresa y genera una parálisis facial. Y particularmente lo que aquí ocurre es que lo que este hombre le dijo a ella, como su pareja, como a quien ama, como a quien admira y todo lo demás, ¿verdad? De quien esperaría mucho cariño, amor, contención, fue tan ofensivo que lo sintió como un golpe en la cara. Y eso genera la parálisis. Y también, por último, uno muy simple que es una niña que cuando era, perdón, una mujer que cuando era niña, la abuela la miraba muy fijamente entre sus ojos. Y era una persona que también debe haber tenido algún tipo de deterioro neurológico porque solamente la miraba fijamente entre sus ojos. Entonces, de adulta, esta mujer sufre un fuerte dolor ahí, precisamente en su frente. Y ahí está donde emerge esta frase que yo les proponía, que es, el cuerpo traduce lo que aún no fue alcanzado por la lengua. Es decir, por esta simbolización a través de el hablar de lo que yo recuerdo y lo que siento. Ahí terminamos con sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, que, bueno, muy en resumen, tiene que ver con que pasamos desde entender la lógica biológica y la lesión cerebral o somática en la búsqueda de la causa de la histeria, a comprender que Freud aquí ya va escudriñando en lo que sería ese inconsciente, esa segunda conciencia, un lugar donde podrían quedar alojadas esas memorias displacenteras y que podrían encontrar una manera de expresarse, porque yo ya no quiero recordarlo, ¿verdad? No aparece en mi memoria, pero sí aparece en mis actos, sí aparece en mis parálisis, sí aparece en mis mutismos, sí aparece en mi ceguera, en mi anestesia y en todas las expresiones histéricas que hablamos al inicio. Y desde allí se puede tratar de trabajar al recordar la experiencia traumática, el afecto que también quedó reprimido junto con ese recuerdo, y en el método catártico precisamente buscar esta catarsis, poder abraccionar esa, esa energía psíquica que quedó ahí reprimida.